Bien, continuando con la presentación de la base de datos de equipo de procesos, voy a compartir la pantalla para mostrarles cómo está conformado esta base de datos. En primer lugar, la base de datos de equipo de procesos, ustedes en todo caso siempre van a tener una forma de navegar los diferentes tipos de bases de datos que hay. Equipos de proceso es la primera que tenemos aquí, que si ustedes cliquean, pueden ingresar a través por esta forma, o en su defecto, directamente por dentro del cuerpo de la página van a conseguir cada una de las familias de equipos de proceso que tenemos. Por ejemplo, en esta serie de videos yo voy a ir demostrándoles o mostrándoles cómo están compuestas cada una de las bases de datos. Podemos comenzar con esta, por ejemplo, de agitadores. Vamos a empezar a ir en orden alfabético, pero antes quería hacerles saber también que además de la de equipos de procesos, tenemos una base exclusiva, una base de datos exclusiva para piping, una base para civil works, otra para electricidad e instrumentación, una para proyectos, estimación de proyectos oil and gas, proyectos de desarrollo oil and gas. Cada una de ellas tiene sus familias, ¿no? La de civil works tiene la de trabajo, desarrollo en sitio, buildings, trabajo de concreto, trabajo de mampostería, y acero estructurado, son las subfamilias civil. A la electricidad e instrumentación, que bueno, son las dos familias de electricidad e instrumentación. Pero vamos ahora a la parte de equipo de proceso con la primera familia, agitadores, mezcladores. Esta base de datos contiene en su interior 6 familias de componentes. Vamos a llamarlos así. La primera parte, agitadores portables, agitadores mezcladores con motores de engranaje de alta velocidad, mezcladores de líquidos, de fluidos, y otros de tipo paquete, y homogenizadores en línea. Si ustedes abren aquí, van a ver los componentes más. Todavía no han entrado a la base de datos en la nube. Aquí pueden ver qué hay dentro de cada uno. Cliqueando en base de datos en la nube, ustedes entran, si están autorizados como miembros, entran a esa base de datos. Una vez que están dentro de esta base de datos, bueno, ya consiguen, primero cliqueando en cada familia, una información inicial, resumen, la nomenclatura, las especificaciones, comienzan a ver las tablas de especificaciones de estos equipos que ustedes pueden ir abriendo, cada una de ellas, las especificaciones que tienen. Y luego se consiguen con las tablas de costos y de horas hombre de instalación. Es importante hacerles saber que cada una de estas tablas contiene los tipos de componentes y sus familias en cada uno de los niveles, y que tienen todas un actualizador por índice de costo, que es el índice de costo de CAF, que lo he explicado en clases anteriores, pero voy a volverlo a mencionar aquí. Si, aquí le dice en qué índice está basado. Está basado, estos costos, está basado en un índice del cuarto trimestre de 2014 y se los muestra aquí. Si
ustedes conocen el nuevo índice, ustedes lo colocan aquí y él les dará una actualización automática. Supongamos, bueno, acabo de abrir cuál es ese índice y para el tercer cuarto del año en curso, 2019, es 248,04. Pues bien, lo dejamos en 248,04. Observen que me cambia los precios, sencillamente es un índice actualizado, que lo que hace es una factorización. Igual para los otros componentes. Para las familias de los motores de engranaje, de agitadores con motores de engranaje, también tenemos una descripción inicialmente sobre la nomenclatura, como se especifica la nomenclatura y las tablas en la misma forma. Con sus precios, cada uno tiene su propio actualizador. O sea, ustedes sirven ustedes mismos y lo actualizan. Esta es la primera familia que les voy a mostrar en esta sequidilla. Es importante que hagan el seguimiento. Recuerden que las grandes familias son 16 familias. Y en esta, digamos, serie de presentaciones, voy a ir explicándoles cada una de esas. Hay algo que se me pasó, es que van a conseguir el precio estimado a la fecha, lo actualizan a la fecha de hoy y también van a conseguir datos para instalación. Van a conseguir datos de cuánto pesa el equipo, en este caso de agitadores, pero en toda la familia tiene un comportamiento muy digamos, una forma de presentación muy similar. Bien, nos veremos en en la siguiente familia de equipos. Gracias.